Hola, amigos y amigas de YouTube. Hoy vamos a ver hemocomponentes. Bueno, los hemocomponentes son separados de la sangre total, que son sometidos a un proceso. Bueno, este ya lo tengo aquí, pero puede ser extraído de la sangre total por centrifugación, o sea, lo separan después de centrifugarla, o puede ser por aféresis, que es que prácticamente quitan solamente el componente de la sangre que se necesita y lo demás lo regresan al donante. Y ya. En la actualidad, la sangre total no se utiliza porque puede tener muchas reacciones adversas. Y la norma que rige todo lo de la utilización de la sangre es la 253, normativa de bancos y donación de sangre. Y ahora lo que te estaba contando, ¿cómo se obtienen los hemoderivados? Puede ser por extracción de la sangre total que se hace por centrifugación o por aféresis. Y los que se pueden obtener por aféresis son los eritrocitos, eritrocitoféresis o plaquetas, plaquetoféresis. Las ventajas de la aféresis es que obtiene el doble de componentes que se obtienen de la sangre total y además son de un solo donador. Es decir, que al receptor lo exponen a menos antígenos. Porque cuando utilizamos concentrados, que son los que se obtienen de la sangre total, estos provienen de 6 a 8 donadores. Entonces tiene antígenos más variados. Puede causar más reacciones transfusionales. Ahora, elección de los donadores. ¿Cómo se van a elegir? Primero deben de tener una vena útil. Ahora, tenemos que hablarles de las causas de diferimiento. Por ejemplo, tatuajes. Los que se tienen tatuajes, se acaban de tatuar, tienen que esperar un año después de que los tintearon. Ah. Y el peso es importante. Porque lo que se obtiene de sangre no debe de ser mayor al 13% de su peso total corporal, porque si no los puede llevar a hipovolemia. Y después también se tienen que hacer pruebas de detección infecciosa, pero hay que recordar que hay un periodo de ventana de mínimo 24 horas en donde algunas enfermedades infecciosas no son determinables. Entonces siempre existe un riesgo, a pesar de las pruebas que se hacen, siempre existe un riesgo de obtener una infección a través de la transfusión. Ahora, son cuatro, son cuatro hemocomponentes los que vamos a ver. El primero es el concentrado eritrocitario. Entonces, este es obtenido por la remoción del plasma de la sangre total. O sea, sí. Indicaciones, yo te las puse, o sea, hay muchas, mira, están las indicaciones como generales, están las indicaciones para adultos, para menores de 4 años y para mayores de 4 años. Entonces, en general, son dos. Que yo hice una abreviatura que es DM, como mensaje. DM. Uno, datos clínicos de anemia, sin importar la hemoglobina y el hematocrit. O sea, puede tener hemoglobina de 7, pero si no tiene datos clínicos de anemia o de compromiso hemodinámico, no necesita transfusión. Y además, se debe de usar la menor cantidad de eritrocitos o de concentrado eritrocitario para mitigar los síntomas. O sea, no tenemos un valor de hemoglobina meta, o sea, no tenemos como que, cuando llegues a 23 ahí ya vamos a parar las transfusiones. No, sino que todo depende de la sintomatología del paciente. Siempre, si necesita o no transfusión, o si ya tuvo la transfusión suficiente, depende de cómo se siente el paciente. Ahora, indicaciones para adultos. Aquí yo hice la mnemotecnia que es APT, como la canción de Bruno Mars y Rosé. APT. Entonces, A es de anemia con signos y síntomas de hipoxia tisular y normovolemia sin importar la hemoglobina. Luego, P, paciente con enfermedad coronaria, EBC o enfermedad pulmonar mayor de 70 años y hemoglobina menor de 10. O sea, como que aquí sí importa la hemoglobina que sea menor de 10, pero que tenga una de estas cosas concomitantes. Luego, hemoglobina preoperatoria menor a 8 en procedimientos de alto riesgo de hemorragia. Después, en menores de 4 años,
Pueden ser estas dos: hematocrito menor a 20 con bajos reticulocitos más signo de hipoxia, o hematocrito menor a 30 más uno de estos, que la dermotecnia es capataz con doble P, y la A y la otra A y la Z son mudas, o sea, las que están en minúsculas no existen. Entonces, C es de campana cefálica con oxígeno de 35. Luego, A es de apnea o bradicardia. P es de pobre ganancia ponderal. La otra P es de pérdida aguda, más del 10% del volumen sanguíneo total. Y aquí me falta una T, que según iba una T. Bueno, la voy a buscar y si la encuentro te la pongo ahí en los comentarios. Después, mayores de 4 años, la mnemotecnia es pinche sacerdote. Pero aquí los acomodé, no se los acomodé como en la mnemotecnia porque te quiero que veas esto. Bueno, la primera es tomar en cuenta signos y síntomas de anemia, más que la hemoglobina y el hematocrito. Dijimos que eso no es tan relevante, depende más este, los signos y síntomas. Luego la A es de anemia preoperatoria sintomática. Luego la P es de pérdida aguda, más del 15% del volumen sanguíneo total sin respuesta a terapia líquida. Y luego hematocrito menor a 24, pero que aparte tenga ya sea radioterapia o quimio, y que tenga una anemia congénita o adquirida crónica sintomática. ¿Ok? Entonces es menor de 24 y uno de estos dos. Y luego hematocrito menor a 40 más enfermedad pulmonar severa o oxigenación con membrana extracorpórea. Y la última es anemia drepanocita. Entonces aquí están en desorden porque estos dos, hematocrito menos de 24 y hematocrito menos de 40, van acompañadas de otras dos. Entonces como que a ella no quedaba la mnemotecnia, pero ahí está, pues si te la quieres aprender. Y luego, indicaciones generales. Cada concentrado sube al menos 1 gramo la hemoglobina. La dosis es de 8 a 10 miligramos por kilo. O sea, esto te sube 1 gramo de hemoglobina. Entonces, para calcular cuánto de hemoglobina sube por el concentrado que le estamos metiendo, tenemos que dividir, o sea, esto lo vamos a multiplicar por su peso, ¿no? O sea, digamos que pesa 10 kilos. Entonces le tenemos que poner 100 mililitros. Yo creo que aquí era mililitros, 100 mililitros. Entonces, esos 100 los vamos a dividir por el peso y lo que nos dé de respuesta lo vamos a poner en esta regla de 3. Si 10 miligramos es a 1 gramo de hemoglobina, bueno, 10 mililitros de sangre es a 1 gramo de hemoglobina, lo que nos dio aquí de lo que le calculamos entre el peso es a X. La X nos va a decir cuánto de hemoglobina sube. Esa es como la forma. Ahora, como indicación general, utilizar un filtro estándar que puede reducir las reacciones transfusionales. Evitar administrarlo con medicamentos o con soluciones. La única excepción podría ser la solución salina 0.9, que es la solución isotónica, o sea, isotónica. Y esto solamente es para cuando necesitamos más volumen. Y no se debe de calentar a menos que se requieran más de 15 mililitros por minuto. Y ahora aquí tenemos la clasificación de hemorragia aguda de recomendaciones de transfusión de concentrado eritrocitario en adultos. Mira, el volumen de pérdida los divide en clase 1, 2, 3 y 4. Y va de 0 a 15 es la 1, de 15 a 30 es la 2, y después aquí ya va de 10, de 30 a 40 y más de 40. Ok. Luego, este, la pérdida aproximada de volumen, aquí es menor de 750 mililitros. Aquí va de 750 a 1500, luego de 1500 a 2000 y luego más de 2000. Luego, signos vitales, que ya nos van a estar hablando de compromiso hemodinámico. Aquí hay taquicardia leve. Aquí hay taquicardia y disminución del pulso con taquipnea. Aquí taquicardia, taquipnea
hipotensión, o sea, en la clase 3 ya tienen hipotensión. En la 4 ya es tanta la hipotensión que ya ni siquiera es medible la presión arterial. Luego, reemplazo de líquidos, pues aquí nos dice con qué lo podemos reemplazar. No creo que esto lo pregunte, así que no, ni siquiera te lo voy a decir. Flujo urinario, no creo que ya nada de esto lo pregunte, pero bueno. Aquí es mayor a 30, de 20 a 30, de 10 a 20 y de 0 a 10. O sea, cada vez se va reduciendo más, ¿no? El flujo urinario, obviamente. Luego, extremidades, aquí coloración normal, pálido, pálido y pálido con frío, de que ya no es sangre. Llenado capilar, normal, mayor de 2 segundos, mayor de 2 segundos y ya en la 4 es no detectable. Y estado mental, va de alerta, ansiedad o agresividad, lo mismo. Y en la última ya puede haber estupor o incluso estar inconsciente. Bueno, eso es todo de concentrado eritrocitario. Ahora vamos con el segundo, que es concentrado plaquetario. Estos van a ser obtenidos de la sangre total, ya sea por fraccionamiento, que es la centrifugación, o por aféresis, que disminuye el riesgo de reacciones transfusionales, como ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es la función del concentrado eritrocitario? Pues, este, evitar, digo, más bien favorecer la hemostasia para evitar las hemorragias o el sangrado. Ahora aquí hablamos de sangrado mayor y de sangrado menor. El sangrado mayor se puede presentar como melena, hemoptisis o hematemesis, hematuria, epistaxis profusa, hemorragia intracraneana, hemorragia retiniana que afecta la agudeza visual o hemorragias en tejidos blandos que requieren que se le administren concentrados eritrocitarios. Ahora, si te das cuenta, por ejemplo, esta y esta y esta nos habla de que están sangrando las mucosas. Esto es de alto riesgo porque este, nos puede hablar de que hay un mayor riesgo de que haya una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, como la hemorragia intracraneana o la hemorragia retiniana. Y ya. Luego, los sangrados menores es el sangrado mucocutáneo, como por ejemplo la gingivorragia, la hemorragia retiniana que no afecta la agudeza visual y los hematomas superficiales. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar al donante de plaquetas? Lo mejor sería que sean idénticos en ABO y RH. Ah, aquí no te puse no te puse lo de A es compatible con A y con O y así, pero porque eso te lo expliqué en el de trasplante renal. Pero si quieres al final del video te lo pongo y te lo explico. Y luego, bueno, acá el punto es que también, o sea, idealmente tienen que ser compatibles en ABO y RH, pero pues realmente esto nos habla de eritrocitos, no tanto de plaquetas. Entonces se pueden utilizar, digamos que plaquetas que vienen de sangre incompatible a títulos bajos y siempre lavadas en solución salina. O sea, idealmente es esto, pero si no se tiene, también se pueden usar aunque sean incompatibles. Luego, indicaciones. La dosis es una unidad por cada 10 kilos en los niños y en el adulto son de 5 a 8 unidades cuando son por concentrados, pero si son obtenidas de aféresis solamente requieren una, porque dijimos que contiene incluso el doble de plaquetas. Ahora, aquí tenemos dos tipos de transfusiones, la profiláctica y la terapéutica. La profiláctica está indicada con un conteo menor a 10.000. Por ejemplo, en las leucemias que son muy susceptibles a sangrar. Además, cuando es profiláctica requiere una dosis de esteroide o gamma globulina antes de la transfusión. ¿Y cuánto se debe de transfundir o cuándo? Depende de las guías y la clínica del paciente. Por ejemplo, la guía del uso clínico de la sangre nos dice que a menor de 50.000 de 50.000, perdón, requiere requiere de concentrado eritrocitario. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una punción lumbar. Y la guía española nos habla de que con menos de 20.000 plaquetas
Por ejemplo, en pacientes que tienen leucemia promielocítica aguda o que se les da quimioterapia intensa. Esperen, picos. Hola, pa. Ya regresé. Fui a acosar a mi hermana con mi papá porque sacó 6 en física, pero bueno. Además, también aproveché para checar esto, porque dije, ¿cómo que 50,000 y 20,000 es la indicación? Pero aquí sí 10,000. Pero en realidad aquí esta es la dosis, o sea, como que lo que les tendrías que meter 10,000 plaquetas. 10,000 es lo que le debes de meter cuando tenga menos de 50,000 según la guía del uso clínico para procedimientos como por ejemplo una punción lumbar y cuando tiene menos de 20,000 según la guía española, cuando tiene leucemia promielocítica o quimioterapia intensiva. Y ya. Después vamos con la transfusión terapéutica. Esta depende de la clínica, es decir, le vas a meter esta dosis y bueno, aquí, como aquí dice, la vida media es de 3 a 5 días. Después de ese tiempo, que es la vida media, lo vas a reevaluar. Y si aún no mejora su sintomatología, pues va a requerir otra transfusión. Y así vuelves a reevaluar y ya ves si necesita otra. Y de eso depende la dosis. Pues el paquete se le mete a temperatura ambiente durante 15 a 30 minutos y se supone que la fiebre reduce la vida media de las plaquetas, entonces tienes que estar reevaluando constantemente. Ahora, contraindicaciones, trombocitopenia autoinmune. Es que hay anticuerpos en contra de las plaquetas, ¿no? Entonces, de nada serviría que le metas una transfusión de plaquetas, excepto si pone en riesgo la vida del paciente y si no responde a manejo inmunosupresor, pues ahí sí le vas a tener que meter plaquetas aunque se destruya. Ya no hay de otra. Y luego, indicaciones que sí, son trombocitopenias por hemorragia microvascular difusa o trombocitopatía, o sea que hay una alteración funcional, o sea que hay poquitas plaquetas y que hay una alteración funcional con una hemorragia sin importar la cuenta de plaquetas que tenga. Por ejemplo, si tiene menos de 50,000, más hemorragia del sistema nervioso central, insuficiencia de la médula ósea o secuestro de plaquetas que se da por un hiperesplenismo, ahí está indicada la transfusión terapéutica. Y si tiene menos de 100,000, en procedimientos de retina y del sistema nervioso central que pueden tender a sangrar mucho, también se le debe de dar transfusión terapéutica. Ahora vamos con el tercero, que es el plasma fresco congelado. Este contiene mínimo el 70% de los factores de la coagulación. O sea, es una cosa que trae puras proteínas. Por eso este es el componente sanguíneo más inmunogénico, o sea, el que puede causar más reacciones transfusionales. Ahora tenemos las indicaciones absolutas. Y aquí la mnemotecnia es DAB-CRIT, o sea, como si un niño del CRIT hiciera un DAB. O sea, este es un niño haciendo un DAB en una silla de ruedas. Ajá. Entonces, C es de sí, coagulación intravascular diseminada. R es de reposición de factores de la coagulación. Puede ser el 2, el 5, el 10 o el 11. Cuando no existe o no se conoce específicamente cuál es el que necesita. Ajá, porque si existe por sí solo el factor de coagulación que requiere, pues le damos el factor solito. Porque si le damos esto, tiene mucho riesgo de hacer una reacción porque es muy inmunogénico. Entonces le tenemos que dar el específico. O si no sabemos cuál es el que le falta, podemos darle el plasma fresco congelado. Después, insuficiencia hepática grave, porque obviamente no se van a estar produciendo los factores de la coagulación. O hemorragias secundarias a trombolíticos, a terapia trombolítica. Por ejemplo, en un paciente que se infarta, le damos trombolíticos y luego empieza a hacer una hemorragia. Aquí sí le podemos meter el plasma fresco congelado. Otro puede ser déficit de vitamina K en la enfermedad hemorrágica del recién nacido, porque tampoco puede ser factores de la coagulación. Anticoagulantes, para revertir el efecto rápidamente de los anticoagulantes en una emergencia. Por ejemplo, una persona que tiene EBC, que tuvo un EBC y le dan aspirina toda su vida, aspirina, aspirina, le dan clopidogrel y todas esas cosas, y de repente choca y tiene una hemorragia,
y necesita revertir el efecto de todos esos anticoagulantes que estaba tomando, le podemos dar plasma fresco congelado. Y la última es en cirugía cardíaca, el uso de una bomba de circulación extracorpórea. Y ya. Otras pueden ser la púrpura trombocitopénica, el SHU, la púrpura fulminante del recién nacido o una exsanguinotransfusión en neonatos, que si recuerdas es esa que se utilizaba en la enfermedad hemolítica del recién nacido para literalmente cambiarle el tipo de sangre al recién nacido prácticamente. Es que le sacan toda y le meten nueva sangre. Y, y ya, y ya, y ya. Ahora, las más importantes, y yo creo que las que no se tienen que olvidar, no se tienen que olvidar, son la reposición de factores de la coagulación y anticoagulantes para revertir su efecto. Estas hasta las tenía en una diapositiva así con rojo, estas dos que tienen la estrellita. Después, no está indicado para hipovolemia, apoyo nutricional, hipoalbuminemia, aporte de inmunoglobulinas o coagulopatía con tratamiento específico. O sea, por ejemplo, una deficiencia del factor 8, que sí existe el factor 8 por sí solito, no puedes decir, ah, se me hace muy fácil darle un plasma fresco congelado. No. Imagínate que había gente loca que lo utilizaba como apoyo nutricional. O sea, esta es muy peligrosa, te puede causar reacciones transfusionales. Bueno, después, dosis y recomendaciones generales es que se da de 10 a 20 mililitros por kilo. Este está congelado y puede durar hasta 3 años almacenado. Cuando lo vas a utilizar, lo descongelas a baño María de 30 a 37 grados centígrados. Y ya una vez que lo descongelaste, está contraindicado recongelarse, ya no se puede utilizar. Administración se hace 1 o 2 horas antes del procedimiento y se prefiere que haya compatibilidad ABO. Aquí de nuevo es con lo que íbamos como hace rato con las plaquetas. Lo ideal sería que utilices uno que sea compatible con ABO. Em, por ejemplo, aquí tenemos opciones de transfusión de plasma en orden de preferencia. Si es O, bueno, si es el tipo de sangre que tenga, lo primero sería meterle una sangre que sea del mismo tipo. Ajá. Luego, la segunda opción, por ejemplo, para el O sería el A, la tercera sería el B y la cuarta sería el AB. Para el A, la única que le podrías meter otra sería AB y ya, son las únicas opciones que tienes. Para la B, también AB y si no, no tienes ninguna otra opción. Y si es AB, lo único que puedes recibir es AB y ya, no hay más opciones. O sea, prácticamente, este, lo de siempre. El O es el receptor universal, puede recibir de cualquiera. Y el ave, es el donante universal, le puede dar a cualquiera, pero no puede recibir de ninguna otra. Ahora, vamos con los crioprecipitados, esta es la última. Los crioprecipitados se separan a temperaturas muy bajas del plasma. O sea, son como fracciones del plasma que se separan a temperaturas muy, muy congeladas, menos de 70 grados centígrados. Contiene factor 8, fibrinógeno, factor de von Willebrand, el factor 13 y fibronectina. Y las indicaciones, aquí hay una mnemotecnia que es dedo en el HCBC, o sea, yo me imagino como que vas al banco HCBC y pones tu dedo para que te den tu dinero. Y ahí en el banco HCBC hace mucho frío, entonces por eso es de crioprecipitados. Entonces, D es de deficiencia del factor 8, E no es nada. D otra es de disfibrinogenia, porque te da fibrinógeno, O no es de nada. Luego la H es de hipofibrinogenia, que es cuando tienes menos de 100 miligramos sobre decilitro de fibrinógeno, sangrado en paciente urémico, luego la B no es de nada, y luego coagulopatía por consumo. O sea, que se están consumiendo todos los factores de la coagulación en una hemorragia y necesitas más factores. Ahora, uso condicional, o sea que depende. En hemofilia tipo A, enfermedad de von Willebrand, bueno, 2, 3, y la uno cuando no hay respuesta de desmopresina, que es, digamos, que el tratamiento de elección para la enfermedad de von Willebrand tipo uno, y también puede ser de uso tópico, como para heridas, para que sanen.
Ahora, la dosis, cuando ese fibrinógeno es una unidad por cada 10 kilogramos de peso en niños y en adultos es de 100 unidades, lo que equivale a aumentar 80 a 100 miligramos sobre decilitro el fibrinógeno. El factor 8 es de 15 unidades por kilo y a cada bolsa tiene 100 unidades de factor von Willebrand. Ah, ok. Aquí, esto que estás calculando son como unidades de factor von Willebrand. O sea, por ejemplo, si yo peso, digamos, 10 kilos, bueno, mi niño pesa 10 kilos, va a ser de 150 unidades lo que necesita. Y cada bolsa tiene 100 unidades de factor, bueno, perdón, de factor 8, no von Willebrand, de factor 8. Entonces, le tendrías que dar una bolsa y media porque requiere de 150. ¿Sí me entiendes? Ya. Después, recomendaciones generales, se prefiere que haya compatibilidad ABO también. También se debe descongelar a baño María de 30 a 37 grados centígrados y la velocidad en la que se lo vas a meter al paciente siempre debe ser menor de 10 mililitros por minuto. Y ya, finalmente tenemos el CID, que es la coagulación intravascular diseminada, que es la única situación que requiere de numerosas transfusiones. O sea, aquí vas a necesitar que metas de todo, de los cuatro. Plasma fresco congelado, crioprecipitados, plaquetas, concentrados eritrocitarios. O sea, requiere de todo, de los cuatro, al mismo tiempo. Y por lo tanto, esta enfermedad en su tratamiento va a conllevar el alto riesgo de sufrir reacciones transfusionales. Que le estás metiendo ahora sí que de todo. Y eso es todo. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.